Porque quizá si usted no llegó cuando Nilsa le tocó la administración, Nilsa estaba predicando en Marcos capítulo 1 sobre el leproso. Ok. Y la lepra es símbolo del pecado. El asunto aquí es que este leproso vino delante del Señor. Ok. ¿Y qué hizo el Señor con él? ¿Qué hizo el Señor? En la historia, ¿qué hizo Dios? Lo tocó a un leproso. Era en contra de la ley porque el leproso era ¿qué? Inmundo. Inmundo es sucio. Eso es lo que es sucio. Algo inmundo es sucio. Por lo tanto, todo lo que él tocaba o donde él se parara se ensuciaba solo porque él estaba allí. Hay una cosa que Marcos no dice, lo dice en Lucas, hablando de esta historia, y es cómo fue que él llegó delante de Jesús. Yo lo voy a hacer y tú vas a hacer conmigo lo que Jesús hizo con él. ¿Ok? Porque en Lucas, lo que dice la historia, él sabe que es inmundo. Él sabe que es leproso. Él sabe que le está prohibido acercarse a nadie, mucho menos tocar a alguien o que alguien lo toque a él. Eso sería algo unexpected. Cuando él vio que el Señor venía y él conocía quién era el que venía, el que lo podía sanar, dice en Lucas que él fue a donde el Señor y se postró. Eso lo dice Marcos también, ¿verdad? Pero en Lucas dice que fue con el rostro postrado en tierra. Él no hizo así. Él hizo así. Porque él sabía que era leproso. Él no podía ni mirar al Señor cara a cara, mucho menos dirigirse a él, que su aliento saliera, el aliento de un leproso. Y él se tiró sabiendo lo que él era. Inmundo. Y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Este es el asunto. Él sabía que Jesús lo podía limpiar. Pero si él le dijo esto y no fue una pregunta, él dijo: si quieres, puedes limpiarme. Era porque él quería ser limpio. Pero él no se podía limpiar a sí mismo. Solo Jesús lo podía hacer. Señor, si quieres. Now you're Jesus. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quiero. Aleluya. Limpia. Aleluya. Sé limpio, santo tú eres, mi Dios. Nilsa, ¿qué pasó? Aleluya. Tu palabra favorita, tu palabra favorita. There it is. There it is. Al instante. La lepra se fue de él. Al instante. Amen. A un leproso inmundo tirado en el piso. Gracias, Nilsa. Oh, I forgot. I'm sorry. ¿Tú predicaste esto por la mañana? Por la mañana los que vienen aquí son los que vienen temprano a orar. Muchos vienen en ayuno.
O sea, yo pensaría que un mensaje como ese es más bien para que no viene temprano en la mañana. For whatever reason. Pero fue en la mañana que tú lo predicaste. Y yo no creo en accidentes. En este camino de la fe no hay casualidades. Lo que pasa, pasa porque Dios así lo quiere. Que quiere decir que ese mensaje era para los que estábamos aquí en la mañana. Pero el Señor lo está extendiendo ahora. Sí, Señor. Para todo el que está aquí. Porque quiere decir que entre nosotros había lepra. Porque el Señor la sanó al instante. Yo creo eso también. O sea, si el Señor trajo esa palabra, con Él trajo ese milagro también. Es lo mismo. Aquí pasó esta mañana lo que pasó con el leproso allá en Galilea. Cuando Jesús lo tocó y le dijo que quiero ser limpio, y al instante se fue la lepra. Eso fue lo que pasó aquí esta mañana. Pero el Señor lo quiere hacer aquí, ahora también. Porque eso no era solo para nosotros en la mañana. Ah, okay. So I'm saying English. The question was, ¿Está aprendido? Amén. the question was, what's holding you back? What type of like sin, I guess, that's keeping you away from God, to come to God? What? ¿Qué es lo que te está deteniendo? ¿Qué pecado es el que te aleja de Dios y te mantiene así lejos de Dios? But you know what? He is here, and he wants to. There you go. He wants to liberate you. Uh-huh. He wants to liberate me. To what? What was the word you used? But Jesus saying, I'm setting you free. Okay, that's the message. Thank you, Nelson. Vaya conmigo a la palabra del Señor. Juan capítulo 8. He wants to liberate you. Él quiere liberarte. That's the message, Nelson. That was the link. My link. En Juan capítulo 8, si va conmigo el verso 31 y verso 32. Y si lo tiene, me dice amén. Dijo, dice la palabra del Señor y lo dice en el nombre de Jesús. Dijo Jesús. ¿A quién se lo dijo? A los judíos que habían creído en él. Wow. Y escuche lo que le dijo. Si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y salte conmigo al verso 36. Así que, ¿quién, hermano? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Padre bueno, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Oh Señor, pero gracias porque tu palabra viene con amor, mi Dios. Viene acompañada de misericordia e inundada, Señor, de tu paz. Por eso te doy gracia y gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Se pueden sentar, hermano. Libre. Ese es el tema
que de hecho vamos a estar ministrando durante este próximo ayuno congregacional que tenemos este próximo viernes a domingo. Para los hermanos que no lo saben, nos quedamos en la iglesia, los que nos podemos quedar, los que no tienen situaciones o problemas para quedarse en la iglesia, nos quedamos aquí desde el viernes hasta el domingo que termine el servicio en ayuno, en oración y siendo ministrados. Es una experiencia gloriosa. Usted no tiene que tener ninguna experiencia. Para ayunar lo que hay que hacer es dejar de comer. That's it. En la presencia del Señor. Y el café dejarlo antes, para que no le fastidie la cabeza y ese tipo de cosas, hermano. No sé cómo más decirlo. Pero si eso es una traba para ayunar, hermano, usted tiene que entender que eso es diabólico. ¿Sí? O sea que ya habiéndolo dicho por segunda vez, creo que y habiendo entendido el pueblo, va a haber gente que va a hacer su parte, hermano, para poder entonces estar con gozo y alegría compartiendo con nosotros. Ah, amén. Claro, Jimmy, y el tuyo más todavía, que se oye bonito. Le sale apretado a Jimmy. Y el tema es libre, pero viene acompañado de una pregunta: ¿libre de qué? Porque precisamente lo que Nils estaba haciendo esta mañana, cuando el Señor le dio este mensaje, venía acompañado de esa pregunta: what is holding you back? O sea, ¿qué es? ¿Cuál es tu lepra, básicamente? Porque si la lepra lo que representa es pecado, y pecado que entumece, debemos usar palabras de domingo, hoy es domingo, lepra que entumece, pecado que entumece, que es que vuelve insensible, hasta el punto de que ya no se siente el pecar como la carga que debiera ser. Mire, hermano, el dolor más grande por el pecado, quien lo sufre es el cristiano. Porque usted sabe que el impío, el que no conoce a Dios, el que no tiene a Cristo en el corazón, peca y no le duele. No le duele. Y si le duele, hermano, como quiera lo sigue haciendo porque está muerto en pecado. Entonces, queriendo salir de eso, puede llorar, pataletear y todo lo demás, pero jamás ese dolor se compara con el cristiano que peca, porque ese ya tiene a Cristo metido adentro. Y cuando uno le falla al Señor, hermano, el dolor es intenso, pero ¿sabe qué? Cuando se vuelve leproso, entonces va haciendo, aún al creyente, lo va haciendo insensible. ¿Qué te está deteniendo? ¿Cuál es la lepra? Sigamos la línea del Señor, porque precisamente este mensaje de lo que habla es de ser libre. Pero el asunto es el siguiente, hermano, que si vuelve conmigo ahí a la palabra del Señor en Juan capítulo 8, este es el asunto. Que es que está hablando Jesús, y esto era en estas instancias donde Jesús iba al templo a hablar. Y si usted se fija conmigo, el verso 29, no quiero alargar la lectura. ¿Está conmigo? Verso 29. Porque el que me envió, oiga lo que dijo Jesús, hermano. Es que esa gente no entendía. Él decía: yo no soy de este mundo. Yo no soy de aquí. Yo no pertenezco a esta tierra. Yo soy de arriba, ustedes son de abajo. Ustedes van a morir en sus pecados, porque ustedes no pueden entender quién me envió y quién yo soy. Eso era Jesús hablando con aquella gente, hermano. Pero usted sabe dónde estaba hablando con ellos: en el templo. Era la gente que iban, y déjeme usar la palabra correcta, religiosamente, a reunirse en el templo. Y ellos sabían que allí iba a haber palabra. Fuera de Jesús, fuera del que estuviera a cargo ese día. Pero ese día la palabra se iba a leer y se iba a predicar. Y allí estaban esa gente, y Jesús le dijo: ustedes a donde van es para abajo. Ustedes son de abajo y para abajo es que van. Porque ustedes no han aprendido todavía quién soy yo y el que me envió. Cuando ya en medio de este discurso Jesús, llegamos al verso 29, dice: porque el que me envió conmigo, ¡oh! Hermano, qué cosa maravillosa. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y usted sabe qué pasó.
hablando él estas cosas, muchos creyeron. Mire eso, hermano. Hablando Jesús y haciéndolo con la autoridad que él tenía, la gente, mucha de la gente que escuchó, creyeron en él. De esa misma gente que él le había dicho, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes no entienden, por eso se van a perder. Él les dijo, y se lo dijo así, hermano, van a morir en sus pecados porque están cerrados. La lepra de esa gente ya estaba, los tenía en un estado tal de entumecimiento que esa gente no entendía, no veían, no oían, hermano. Y lo que sí oían, lo entendían mal, lo complicaban y lo torcían. Ahora escuche bien, iglesia, porque entonces aquí es que llegamos al verso 31 donde dice la escritura que dijo Jesús. Jesús sabía que había gente allí que escuchándolo hablar, creyeron. Y se le nota, hermano, a uno le cambia el rostro. A esos que habían creído en él, dice la escritura, dijo Jesús, a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en ¿qué? Oiga, qué cosa. Que la palabra que usó fue permanecer. Le está hablando a los que creyeron. Y le está diciendo la condición para uno alcanzar, hermano, no solamente lo de Dios, sino a Dios mismo. Y usa la palabra permanecer. Si vosotros permaneciereis. Porque él podía haber dicho, si ustedes leyeran mi palabra, si ustedes oyeran mi palabra, si ustedes tuvieran mi palabra. Y sin embargo lo que dice, hermano, es si permanece. Porque es que hay un asunto, iglesia. Que es que para ser libre, este es el requisito. No solamente para ser libre, sino también para quedarse libre. Si en la mañana se estaba predicando un mensaje a la iglesia sobre la lepra del pecado, y a quien Dios le estaba hablando era a nosotros. Entonces para mí es obvio, hermano, que había lepra que sanar. ¿Sabe lo hermoso del asunto? Que Jesús quiso. Señor, si quieres, tú me limpias. Dice, yo quiero, yo no tengo ningún problema. Lo que yo quería, ya lo tengo. Tú estás postradito ahí reconociendo que el que te puede liberar, que el que te puede sanar, que el que te puede ayudar, bendecir y sacar de ese hoyo, soy yo. Tú estás donde yo te quería. Si quieres, yo no puedo, Dios. Pero si tú quieres, tú me limpias. ¿Y sabe qué? No dijo, si tú quieres puedes sanarme. No era que estaba enfermo. Y la lepra es una cosa que se siente, hermano, pero también se ve. Deja a la persona de una forma grotesca. Destruye la parte de afuera de la persona. Ahora imagínese solamente, hermano, lo que hace con el estado emocional, sentimental de la persona. ¿Cuál es el estado mental de alguien que tiene esa enfermedad y tenía que actuar de la manera que tenía que actuar? Ese hombre estaba destruido por fuera y por dentro. El hombre estaba enfermo por fuera y por dentro. Y sin embargo, cuando llega Jesús, hermano, es que le usó la palabra que tenía que usar. Él no dijo, si quieres puedes sanarme. Yo no, Señor, yo lo que estoy es sucio. Yo lo que estoy es sucio. Estoy sucio por dentro y estoy sucio por fuera. Si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús no le dijo, yo te sano. Jesús le contestó como él le dijo. Le dijo, yo quiero que seas limpio. Y al instante, dice, quedó limpio. Limpiecito.
Cuando el Señor hace algo así con uno, hermano, y la alegoría esta mañana, la comparación, la semejanza, era con el pecado, la lepra con el pecado. En el momento en que el Señor limpia a uno, usted sabe cómo usted queda, hermano. Libre. Libre. Porque cuando uno es perdonado, usted sabe lo que es uno. Libre de culpa. Libre de pecado. Libre de condenación y de la consecuencia de esa condenación. Todo eso abarca, hermano, este asunto. Pero entonces, para eso, hermano, aquí Jesús está diciendo algo que es esencial. Si vosotros, digo, a los que creen en mí, está hablando a los que creen. Y yo creo que los que estamos aquí todos hoy, estamos aquí porque creemos. Unos creen más, unos creen menos, hermano, pero eso aquí el asunto no importa. Porque si Jesús tocó, que eso es lo más emocionante de todo este asunto, hermano. El viernes hablábamos del amor de Dios. Y si nosotros podemos entender, hermano, que sea una pizca de lo que es el amor de Dios. Y esa traducción del amor que a mí me llegó tan profundo, hermano, que era que el ágape de Dios es cariño afectuoso. O sea, que Dios es cariñoso. Que a Dios le gusta tocar, que le gusta abrazar, que le gusta pegársele a la gente, que le gusta hablarle al oído. Tan es así que aquel inmundo, hermano, usted se imagina cuando ese hombre apareció entre la multitud, porque a Jesús lo seguía una multitud. Los que estaban allí metidos, hermano, donde ellos estaban. Todo el mundo se tiene que haber echado para el lado. Los leprosos no solamente tenían que anunciar su lepra, tenían que vestirse de acuerdo a eso. Era la ley. Tenían que usar harapos, vestirse con ropa raída, rota, para que se viera que era un leproso. Cuando ese hombre se fue acercando, yo me imagino que la gente se fue apartando y Jesús se quedó quietecito. Cuando aquel hombre llegó y se postró a los pies del Señor y dijo lo que dijo, y el Señor le contestó lo que contestó, hermano, se lo contestó el Señor haciendo lo que la ley prohibía. Al leproso no se le podía tocar, porque el que tocara a un leproso quedaba también inmundo. Pero lo tocó, hermano, el que limpia la inmundicia. Y al Señor no le costó nada, ni se sintió forzado ni obligado, mucho menos, Señor. Él lo hizo porque quería. Él dijo, yo quiero. Y por esa razón le puso la mano encima, hermano. Y yo me imagino cuando aquel hombre sintió esa mano de Jesús puesta sobre él, como aquella cosa, hermano, de dentro hacia afuera. Porque eso comienza a comer por dentro. El pecado es igualito que la lepra. Empieza adentro, hermanos, como una semillita, y después va creciendo y se va regando y contaminándolo todo, hermano. Cuando aquella mano tocó a aquel hombre, oiga, desde la raíz aquella inmundicia se secó y se desapareció. Y el hombre no solamente quedó limpio, cuando quedó limpio, quedó libre. Libre. Jesús le está diciendo aquí a los judíos que creyeron en él: si ustedes permanecen en mi palabra. El asunto es que cuando usted lee todo este verso 31 y 32, usted ve que es lo único que Jesús menciona como requisito para ser libre. Si ustedes permanecen en mi palabra, oiga, permanecer en su palabra. ¿Qué dificultad tenemos nosotros en estos días, hermano, para permanecer en su palabra? Pero este es el asunto, hermano. Es el mí de Jesús. Si ustedes permanecen ¿en qué? Mi palabra. Seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis que
y el Logos era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, sin el Logos, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiere decir que cuando Jesús está hablando aquí, si vosotros permaneciereis en mi palabra, si ustedes permanecen en mí, van a ser verdaderamente mis discípulos y conoceréis que, hermano, la verdad. Usted sabe que en Juan mismo también, en el capítulo 14, en el verso 6, usted sabe lo que Jesús dijo: yo soy el camino y ¿qué más, hermano? Y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando Jesús está hablando aquí, hermano, Él está dirigiendo el asunto completamente a su persona. Pero su persona se revela en su palabra, hermano. Y entonces permanecer en esa palabra es lo que hace a uno su discípulo, verdadero discípulo. Y entonces, hermano, es que uno conoce al Señor, y el conocimiento del Señor es lo que hace a uno libre. Ahora yo voy a extender la pregunta más allá de lo que Nilsa hablaba esta mañana. Porque ¿qué es lo que te detiene? ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es la lepra? Hasta entonces, basado en lo que el Señor está hablando aquí, ¿estamos nosotros permaneciendo en el Señor, hermano? Porque después de una administración como la de esta mañana, una predicación como esta ahora y un retiro como el que viene, libre, ¿pero de qué? Yo tengo que entender que el Señor está tratando con nosotros, hermano, de una manera que nos deja entender claramente que Él quiere intervenir, Él quiere ser parte, Él quiere hacer, Él quiere obrar, Él quiere bendecir, Él quiere libertar, Él quiere sanar, Él quiere, hermano, el Señor quiere. Pero ¿y yo? Porque por algo el Señor lo está diciendo, hermano. Déjeme probar el punto. Vaya conmigo al capítulo 13, ahí mismo de Juan. ¿Le dije 13? No, el 15, hermano. El 15. Le dije mal. Hay gente que es tan arrogante, hermano, que dicen, pensé que había cometido un error, pero estaba equivocado. O sea que no me equivoqué, pero sí. En el capítulo 15 de Juan, si va conmigo al verso 4, mire lo que dice aquí, hermano. Permaneced en quién, hermano. Oiga, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis. ¿Cómo, hermano? Pues entonces cuando Jesús dijo allá, si vosotros permaneciereis en mi palabra, y estamos hablando de que palabra en griego es logos, y logos es como se le llama a Cristo al comienzo de este evangelio. Hermano, Jesús obviamente lo que está diciendo, esto es un asunto personal entre tú y yo. ¿Cómo está la relación? What's holding you back? I'm going back to the question. ¿Qué es lo que te detiene? ¿Qué es lo que te ata? ¿Cuál es la lepra? Y todo, hermano, lo podemos resumir en una sola cosa, que podría ser en forma de pregunta: ¿cómo está tu relación con Jesús? Y eso todos nosotros aquí lo sabemos. Cada quien aquí sabe cómo está su relación con el Señor. Y el Señor nos trae entonces ahora a nosotros en esta palabra algo que nos provoque a nosotros a examinarnos. Porque usted sabe que
Él quiere sanar. El Señor quiere sanar. El Señor quiere libertar. El Señor quiere bendecir. El Señor quiere levantar. El Señor quiere hacer. Él quiere, hermano. Él quiere. Sigo en el verso 4. Permaneced en mí, yo en vosotros. Ya leí eso. 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramas. Yo soy el árbol, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué pasa, hermano? El que en mí no, ¿qué, hermano? Permanece. Ya, no sé si usted se ha fijado, hermano, pero en estos versos ya van 5 veces que se usa la palabra permanecer. Hasta ahí, 5 veces. Después aparece 2, 3, 4, 5, 6. Después aparece 6 veces más hasta el verso 11. Pero escuche bien, el verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Eso como rama, como una rama cortada, y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. 7. Si permanecéis en mí, oiga esto, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, mire, hermano, Dios es tan bueno que lo que nos está diciendo a nosotros que examinemos cómo está nuestra permanencia. Estamos permaneciendo en el Señor. Esto es un mensaje para la iglesia, hermano. Ahora, cualquiera que se haya apartado de Cristo, que esté escuchando quizá por los medios, o que esté aquí que no ha recibido al Señor como su Salvador, el Señor te está llamando igualito. Porque si con nosotros el Señor trata de esa manera, que dice, vamos a chequear cómo está nuestra relación. Es como el buen esposo, ¿verdad? Que siempre está con cariñitos y cosas. Y no den con el codo, no den con el codo. Chequeando, manteniendo la relación. Así el Señor, de esa misma manera, hermano, hace con nosotros de esta forma. Pero igual esto se extiende a cualquiera que o tenga una mala relación con Dios, y uno lo sabe, o esté definitivamente apartado del Señor. Mientras uno escucha este tipo de mensajes, porque todavía hay esperanza. Dios está llamando y diciendo, yo quiero sanarte, yo quiero libertar, yo quiero bendecir, yo quiero levantar, yo quiero componer, yo quiero arreglar, yo quiero hacer en tu vida. Pero para eso, lo primero, hermano, es que hay que postrarse delante de Él, reconocer nuestra necesidad de Él. Y luego de eso, hermano, hay que permanecer en Cristo. ¿Cómo está nuestra permanencia? Bueno, para eso, primero que nada, hay que ver qué es eso de permanecer. Porque si ese es el requisito y es el único que está mencionando el Señor, escúcheme bien, para ser libre, lo que hay que permanecer en Él. That's it. ¿Cómo nos simplifica el Señor las cosas, hermano? ¿Cómo nos maja el Señor las cosas? Pues si eso es lo que hay que hacer, eso es lo que yo quiero hacer. ¿Qué es permanecer, hermano? Permanecer, escúcheme bien, es continuar. Sí, yo continúo en el Señor. Acuérdense que esto es un autoexamen ahora. ¿Continúas tú en el Señor? Después de estos asuntos, después de esta pandemia, después de toda esta crisis, después de toda esta situación, estás permaneciendo. ¿Continúas tú en el Señor? ¿Continúa tu relación con el Señor? Y le podemos añadir, como era antes o mejor que antes. ¿Continúa? ¿Hay continuidad? ¿O hubo una pausa? Es como muchos cristianos que tienen el problema de la continuidad. Porque cuando llega finales de noviembre, hermano, se despiden hasta enero. Sí, vamos a hacer una pausa en nuestra relación con Dios. Hacemos en Navidades todo lo que nos venga en gana. A mediados de enero nos arrepentimos de nuevo y arrancamos hasta el próximo noviembre. Y no hay continuidad. La misericordia de Dios es tan grande que mucha de esa gente
no le pasa nada en ese tiempo, pero son muchos, hermanos, los que han jugado de esa manera y hoy están en el infierno. Triste realidad. Pero Dios es tan bueno, hermano. Permanecer es, oiga esto, hermano, no solamente continuar, porque uno dice permanece, pues sí que ahí continúa. Permanecer es estar. Pero recuerde que no estamos hablando de estar en la iglesia. En la iglesia está todo el mundo, hermano. En esta iglesia y en otras iglesias. Estar en la iglesia es algo que está ocurriendo ahora con cada uno de nosotros. Pero aquí lo que importa más que todo no es que usted esté aquí, es que usted esté en Cristo. No es estar en la iglesia, es estar en Él. Ese es el asunto, hermano. Porque permanecer, y es el único requisito que el Señor dice, para ser libre hay que permanecer. Y permanecer es continuar, pero también es estar. Hay que estar en Cristo. Mire que no digo con Cristo, que es igualmente bueno. Pero las palabras pequeñas, hermanos, para mí tienen unos significados tan grandes. Es estar en Cristo. No puedo entrar ahora, hermano, en el capítulo 14 de Juan, porque ahí nada más yo me puedo quedar 10 años. Pero hay unas expresiones tan maravillosas ahí, donde el Señor dice, vosotros en mí, yo en vosotros, el Padre en mí. Hermano, y nos incluye a nosotros dentro de lo que es su presencia. Es estar en la presencia del Señor. Es literalmente, hermano, estar metido en Él. Y Él metido en usted. Es estar en Cristo. Estamos mirando, a ver si estamos permaneciendo. Lo primero era continuar, a esa continuidad. Lo otro era estar, o lo mismo que, hermano, habitar. Habitar. Es que tu habitación, tú habitas en Él. Permanecer, hermanos, es perseverar. Y la perseverancia hace falta, hermano, más que nada cuando las cosas están mal. Cuando las cosas se complican o cuando las cosas son difíciles. ¿Estamos perseverando en Cristo? ¿Perseveramos en el Señor, hermano? Una de las expresiones más comunes entre la iglesia cristiana, evangélica, especialmente los pentecostales hispanos, es que sí, yo persevero en tal lugar. Y esa palabra perseverar es parte de nuestro vocabulario como cristianos. Que lo que estoy diciendo es, yo le estoy sirviendo al Señor en tal lugar. Yo le estoy sirviendo al Señor en tal lugar. Yo persevero desde entonces, desde hace décadas. Yo persevero. Y esa palabra es parte de nuestro vocabulario. Pero perseverar es algo que uno hace, hermano, especialmente cuando la cosa es cuesta arriba. Porque cuando la cosa está fácil o es bajando, usted no tiene que perseverar. Lo bueno llega solito, hermano, y se disfruta bien. Pero escuche bien, permanecer en el Señor es que cuando la cosa se complica, entonces yo voy a perseverar. ¿Y voy a perseverar en qué, hermano? Si vosotros permaneciereis, ¿en qué, hermano? En mi palabra. Es perseverar en su palabra. Nosotros estamos oyendo tanta basura, hermano. Y estoy hablando basura espiritual. No estoy hablando ahora de las cuestiones políticas y demás. Estoy hablando buscando mensajes, buscando palabras, buscando que Dios me hable de alguna manera. Hermano, hay un basurero en los medios de comunicación que si usted verdaderamente no permanece en la palabra del Señor y para permanecer en ella, usted tiene que meterse en ella. Usted va a estar escuchando cosas que lo van a distraer, que inclusive lo pueden engañar y eventualmente alejar o separar de la presencia de Dios. Yo me levanté esta mañana aquí de la oración mirando unas manchas que todavía quedan en la alfombra. Esta alfombra está aquí antes de yo pastorear esta iglesia. Y aquí pasaron cosas extrañas que provocaron de esas manchas. Cosas que estaban lejos de lo que la palabra de Dios es y dice, hermano. Pero pasaron.
Pasaron. ¿Por qué, hermano? Porque le prestamos oído a otras cosas. ¿Qué es lo que usted quiere? Emoción. Emoción. Para eso es lo que usted tiene que poner una música vieja de antes de esa. Póngala de, ¿cómo era el que cantaba? Ay, Dios mío, se me olvidó ya el hermano. Cristo vino. Cristo, Marino, póngala de Marino, hermano, que se va a acostar depresivo. Sí, usted va, sí, Cristo vino y yo me quedé. Y es tremendo, hermano, tremendo, hermano. Dios lo usaba o lo usa de manera tremenda. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Emoción, hermano. Mire, hermano, la emoción más grande se siente cuando uno está o permanece en Cristo. Porque usted aprende el verdadero significado de lo que es vivir en la presencia del Señor. Sentir a Dios, caminar con Él y que Él camine con usted. ¿Qué estamos buscando nosotros, hermanos? Si lo que hay que permanecer es en su palabra. Y su palabra tiene una sola fuente, hermano. Y gracias a Dios que la escribieron y la tradujeron al español. Y nosotros nos alejamos cada vez más y más de esto, muchas veces sin darnos cuenta. Porque pensamos que lo otro, que el programa de televisión o del evangelista tal o de la cosa es sustituto para la palabra de Dios. Escúchame bien, iglesia, no lo es. Nada sustituye, puede que complemente, hermano, en todo caso, si es que lo hace, porque para mí la Biblia es la palabra de Dios y el mejor diccionario bíblico es la Biblia. Y ya con eso yo tengo, hermano, que es una maravilla. Escuche bien. ¿Dónde me quedé? No, le estaba diciendo de permanecer. Ajá. Que era perseverar. Permanecer, hermanos, es estar presente. Estamos permaneciendo en el Señor. Nosotros, y estar presente, se lo voy a decir en una palabra que es más fácil de entender en lo que estamos hablando ahora, es estar en la presencia. Estar presente es que Él está aquí y yo estoy con Él ahí. Él está presente para mí, pero yo estoy presente para Él. Estamos perseverando en el Señor, hermano. ¿O cuánta distancia hay entre el Señor y yo? O el Señor está presente, pero yo estoy ausente. Por eso yo decía de estar en la iglesia. Hay quien está en la iglesia, hermano, en cuerpo presente, pero no está en mente presente. La mente está en el yequí. Sí, no, porque a las 2 me voy a encontrar con los muchachos allá y vamos a estar con o en la pesca, o en otra cosa. Entonces físicamente estás, pero tu mente, tu espíritu, tu alma no está presente. Y perseverar, hermano, es estar presente en el Señor. ¿Sabe lo más grande? Que el Señor está presente. Él está. No hay más que envolverse, hermano, en la alabanza, como hace un ratito. Y al momento usted está en la presencia del Señor. Ahí usted sabe que Dios está aquí, que Dios está acariciando al pueblo. Pero hay quien no lo siente, hermano. Entonces nosotros no vivimos por sentimientos y emociones, porque esto es un camino de fe. Porque si todo el tiempo fuera sintiendo a Dios, hermano, el día que yo no lo sienta, ese día Dios no está. Y déjeme decirle algo, cuando menos Dios se siente, es cuando Dios más cerca está. Y se lo digo por experiencia. Y se lo puedo decir así con libertad, hermano, que no es que yo tengo que sentir la presencia del Señor. Yo anhelo la presencia del Señor. Sentirla, hermano, eso es lo mejor del mundo. Sentir el toque de Dios, hermano, eso es lo más maravilloso del mundo. Pero le voy a decir algo, saber que Dios está, hermano, eso va por encima de todo lo demás, porque cuando yo no siento nada, yo sigo sabiendo que mi Dios está presente y está presente para mí y yo estoy delante de Él. Por eso cada vez que yo me tiro al piso y dramatizo estas cosas, hermano, yo estoy viendo a Dios, yo lo veo a mi Dios. Él es real, hermano. Y desde esta mañana lo está diciendo, yo soy real, yo estoy aquí, yo estoy tocando, yo estoy haciendo. Él está presente, pero ¿y nosotros qué? Estamos permaneciendo en el Señor, hermano.
Permanecer es persistir, que es lo mismo que perseverar. Eso es como un sinónimo de perseverar. Pero escuche bien, hermano, que el Señor dijo, si vosotros permaneciereis en mí, mis palabras, ¿verdad? Permaneciereis en mí. El sinónimo de permanecer, hermano, es vivir. Vivir. O sea que ya es como que el Señor lo que nos está dejando saber con esto es, hermano, que es mi todo en el todo de Él. Es vivir en el Señor. Vivir en Él. Vivir en su presencia. Vivir en su palabra. Y haciendo eso, vivir en su poder. Es vivir. Ya como que no hay otra cosa, es todo en Cristo. Permanecer, hermano, es estar unido. El Señor decía, si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Es estar unido. Déjeme leerlo como lo escribí aquí. De corazón, pensamiento y voluntad. Pues entonces ya nosotros sabemos aquí si estamos permaneciendo o cómo, si es que no lo estamos. Es estar unido de corazón, pensamiento y voluntad. Unido, hermano, al Señor. Entonces la pregunta obligada es, después de ver esto y ver cuántas veces el Señor decía, permaneced en mí y yo en vosotros. Si ustedes no permanecen en la vid, entonces los van a cortar, los van a echar fuera, se van a quemar. El que permanece en mí, dice el Señor, entonces, si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Quizás sea esa la razón, hermanos, para muchas de nuestras oraciones no contestadas. Y es que nuestra condición de permanencia la estamos definiendo nosotros y no según la palabra de Dios. Sí, yo persevero. Sí, yo permanezco. Sí, yo estoy. Yo vivo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir aquí, hermano, así a boca de jarro, yo vivo en la presencia del Señor? Porque entonces este es el asunto, iglesia. Y es lo que el Señor está tratando con nosotros. Esa es la única condición. Es la única condición. Y vuelva conmigo al capítulo 8. Oiga bien. Porque esa es la única condición para ser libre. ¿Libre de qué, hermano? Usted sabe. Usted sabe. Aquí podíamos sacar una lista, no la vamos a sacar. ¿Sabe cuándo la vamos a sacar? El fin de semana que viene. Donde vamos a estar tratando los asuntos, hermano, por su nombre. Y vamos a estar siendo ministrados para la gloria de Dios. En este mismo asunto de la libertad, Dios comenzó a tratar con nosotros desde ahora. ¿Usted sabe por qué? Porque Él quiere. El Señor quiere. Pero cuando usted considera que el único requisito que el Señor está poniendo aquí, dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si ustedes permanecen, si ustedes viven, si ustedes perseveran, si ustedes están en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y me van a conocer de verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, esa libertad, hermano, depende de nuestra permanencia en Él. Cuando aquí la Escritura dice libre, déjeme decirle algo. Que puede que nosotros seamos como aquellos judíos que hablaban cada rato con Jesús. Decían, pero ven acá, nosotros somos libres.
o yo soy libre? Cuando Jesús hablaba esto con los discípulos o con los que estaban allí reunidos, hermanos, vaya conmigo al verso 33. ¿Está ahí? Porque dice, y la verdad os hará libre. La pregunta es la que tenemos para el fin de semana que viene. ¿Libre de qué? ¿Libre de qué? Si yo hiciera una encuesta ahora, que no la voy a hacer, y preguntara uno por uno, ¿libre de qué? Cada uno de nosotros podía mencionar un asunto diferente y no repetirse, hermano. Muchos se repetirían, pero si huyéramos de la repetición, aquí cada uno podía mencionar un asunto diferente de lo que hay que ser libre, hermano. Y cada quien tendría algo que mencionar. No estoy hablando de sí mismo, sino cosas de las que necesitamos nosotros libertad. Dios está tratando con nosotros en esta área. Pues usted sabe qué, hermano, Él quiere. Él quiere. Si algo me ministró a mí esta mañana, esas palabras de Jesús, quiero. Señor, ¿y tú quieres? Yo no puedo, yo estoy así, yo estoy mal. Y el Señor, yo quiero ser limpio. Cuando Jesús le dijo esto a los que habían creído en él, mire esto, hermano, a los creyentes, mire con lo que le salieron al Señor. Le respondieron, linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Oiga, hermano, se le olvidó a esa gente hasta la historia. Que fueron esclavos en Egipto. Que fueron esclavos de los amorreos, de los jerjeseos, de los fereceos, de los jebuseos, de todos los feos, de todos, hermano. Ellos fueron esclavos de todo el mundo. Se le olvidó todo, hermano. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo. Mire esto, hermanos, que esa gente asociaron la libertad con la condición, el estado político. Nosotros somos libres. Nunca así hemos sido esclavos de nadie. Verdaderamente ellos no estaban tomando esto en el sentido que el Señor estaba hablando. Porque cuando Jesús entonces les aclara, les dice, de cierto, y recuerde que cuando esa frase se repite 2 veces, sí, que es el Señor está siendo redundante. Cuando insiste el Señor dice, de cierto, digo, presta bien atención, que esto es sumamente importante. Le está diciendo el Señor, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús le está diciendo, si fuera cierto, que no lo es, que usted nunca ha sido esclavo de nadie, como quiera, necesitan libertad, porque siguen siendo esclavos del pecado. Quizá no han sido esclavos de un rey o de un monarca. Cuando eso precisamente Roma, hermano, era el imperio. No, si estos diablos estaban ciegos, hermano. Porque es que el pecado de verdad embrutece y enceguece. Entonces esta gente está bajo el imperio romano, lo que están esperando es el libertador, hermano. Y Jesús le dije para que sean libres. Y dice, nosotros somos libres. Serán cerrados, hermano, esa gente. ¿Y nosotros qué? Porque mire lo que dice aquí, hermano. Todo el que hace pecado, ¿qué dice, hermano? Esclavo es del pecado. Ahora déjeme aclarar este punto. Levanten la mano todos los que no pecaron ayer. Los que no pecaron ayer. Vamos. Yo la levanté simbólicamente. Que no peque. Ajá. Sí, no pecaron ayer. Ningún pecado, hermano. Mientras nosotros estemos en este cuerpo de carne, hermano, o vamos a hacer algo malo o mal, o vamos a decir algo malo o mal, o escuche bien, o algo bueno que debimos haber hecho, no lo vamos a hacer, que está mal. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Porque entonces esto sería un señalamiento para todos nosotros y diría entonces, implica claramente que todos nosotros, no importa qué, somos esclavos del pecado. No, hermano. Cuando la escritura aquí dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, lo que está diciendo es todo aquel que practica. Es uso, es costumbre.
es hábito pecar. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, precisamente, ¿qué es lo que hace el Señor? Rompe, separa. Cuando dice que mata al pecado, es que separa, hermano, del pecado, de tal manera que si ahora usted y yo como creyentes cometemos una falta, un error, un pecado como tal, no es parte, o no se supone que sea parte de lo que es nuestra práctica cotidiana. No es el pecado habitual. Un error, hermano, una falta que cometimos. Y producen unos dolores en las entrañas, hermano. Terrible. Aquí cuando dice que el que es esclavo es el que peca habitualmente. El que lo tiene por práctica. Entonces ya eso hace toda la diferencia. Porque entonces Jesús dice, ustedes, si fuera cierto que no lo es, podían tener toda una historia de libertad. Nunca fueron esclavos de nadie. Siempre han tenido su autonomía y han vivido esta teocracia o democracia, lo que sea. Pero no hay un ser humano desde Adán que no haya sido esclavo del pecado. Y para eso la única solución es permanecer en Cristo. Es ser de Cristo y permanecer en Él. Por eso es que dice entonces aquí el verso 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, sino el hijo. No queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis que verdaderamente libre de aquello que el hombre no puede resolver, que nadie puede resolver, como aquel leproso que no podía hacer nada por su condición. Yo quiero ser sano, pero yo no me puedo sanar. Yo quiero ser libre, pero yo no me puedo liberar. Y se postró rostro en tierra delante del Señor y le dijo, si quieres, Dios, Señor Jesús, puedes limpiarme. Y la respuesta del Señor es la misma que está aquí, hermano. Yo quiero. Lo que tienen es que permanecer en mí. Y esa permanencia, hermano, es lo que garantiza nuestra libertad. No permanecer en el Señor. En inglés lo dicen, usan una palabra que es correcta, que dice backsliding. Uno se va resbalando. Uno se va deslizando. Y muchas veces es tan sutil, es tan suave, que entra de forma tal, por ejemplo, que no, es que no puedo esta noche, no voy para el servicio porque es que tengo que hacer tal cosa, pero esa cosa no es imprescindible. Entonces, a la hora de escoger lo que te conviene, lo más conveniente es lo otro. O me quedo en la casa o voy a hacer aquello que tenía pensado, pero la tercera opción, que ir a la iglesia, esa no, porque voy a estar ocupado. Backsliding. Y de momento llega un punto donde empiezas a ver cosas que antes no veías. Es que llegas como con desagrado ya. Y empieza uno a mirar alrededor. Cuando antes lo único que tú hacías era estar pendiente. Los cánticos te ministraban, la oración inicial te ministraba. Uy, cuando la hermana se paró y predicó, eso fue una cosa tremenda. Uy, uno veía a Dios en todas partes. Y de momento empiezas a mirar alrededor. Y lo que escuchas no te llega. Y hoy el servicio estuvo flojo. No, el que está flojo eres tú. El que está flojo eres tú. Porque déjame decirte algo. Donde hay 2 o 3 en el nombre de Jesús, ahí Él está. Y esos 2 o 3 que están en el nombre de Él, ¿tú sabes dónde están? En su presencia. Esos están permaneciendo en el Señor. Y el que está ahí, de esos 2 o 3,
como están permaneciendo en el Señor, ellos saben lo que es la presencia del Señor. Ellos sienten la presencia del Señor. Ellos se gozan, aunque no sientan nada, saben. Y esa fe maravillosa llena el corazón de gozo y mueve entonces la presencia del Señor que está dentro, hermano, para uno gozarse. Y todo uno lo ve bueno y a todo el mundo uno lo ve lindo, hermano. ¿Sí? 2 o 3. Quiere decir entonces que si esa experiencia la pueden vivir 2 o 3 en el mismo lugar, donde hay 20 o 30 que están pensando que el servicio está flojo, hay un problema no con los 2 o 3, hermano, porque con esos 2 o 3 el Señor está. El problema es con los 20 o 30 que se han ido deslizando poco a poco de la presencia del Señor, muchas veces en cosas que se justifican. Trabajo, familia, esto, aquello y lo otro. Pero déjame decirte algo. Permanecer en la casa, permanecer en la familia. No, yo soy del hogar. Yo soy uno, hermano, que no acepté ofertas de empleo trabajando a nivel nacional porque yo simplemente tengo un dicho, que es que hay cosas que yo no voy a hacer por dinero. Punto. Y una de ellas, hermano, quizá una de las más importantes, yo no voy a sacrificar mi familia. ¿Por dinero? No, hermano, no. No, yo no voy a vender mi familia por dinero. Yo sí tengo que cobrar menos, ganar menos, hacer lo que sea menos, hermano. Pero estar con ellos ahí para ayudarlos a crecer, hermano, y poder cuidarlos mientras el Señor me dé fuerza, eso es lo que voy a hacer. Y usted sabe qué, eso parece una cosa, wow, tremenda, wow, qué papá tremendo, qué maravilloso esposo, hermano. Pero sin Cristo, déjeme decirle algo, hermano. Eso no sirve de nada, la familia se destruye igual. Porque es que yo puedo hacer eso y hacerlo bien, hermano, solo que Cristo esté presente. Solo que sea el centro de la familia, hermano, y la cabeza del hogar. Y que lo de Él y Él mismo sea lo primero en todo, hermano. Porque es el único requisito para ser libre. Si no, de algo nos vamos a esclavizar. Y quizá no sea de pecados horrendos, hermano, de robo, mentira, adulterio, fornicación, cualquier cosa de esa. Quizá no sea eso. Pero sea demasiado ocupado para lo de Dios. O cualquiera de esas otras cosas que tan fácilmente toman el lugar de la fe. Dios nos está confrontando a nosotros hoy como iglesia, hermano, y va a seguir trabajando con nosotros durante la semana. Porque déjeme decirle algo. Si el Hijo libera, si es Él, hermano, es que entonces se es verdaderamente libre. Ahora usted sabe lo que yo tengo que hacer, ¿verdad, hermano? Yo tengo que venir donde Él. Yo tengo que anhelar esa sanidad. Yo tengo que reconocer mi condición. Entonces no es casualidad que esta mañana se le estuviera predicando a la iglesia presente en la mañana, que vino a orar desde temprano, que estábamos en ayuno, a decirnos cuál es tu lepra. Eso era como para nosotros ponernos como los fariseos. No, ninguna, como esta gente, hermano. Yo, no. Pero el mensaje era para nosotros. Solamente que lo estamos extendiendo ahora, los que están ahora presentes. Porque el trato de Dios es con todos nosotros los que estamos aquí. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Déjeme decirle algo. El Señor nos está dando la opción a nosotros ahora de tomar la decisión por Él. De reconocer nuestra condición y nuestra lepra, hermano. Y déjeme decirle, eso no es vergonzoso. Todo lo contrario, es honroso. Porque le da honra, le da gloria y exalta, hermano, el poder de Dios en nuestra vida. Porque lo que nosotros tratemos de hacer por nosotros, de nada va a servir si el Señor no está presente. Separados de mí, nada podéis hacer. Nada bueno, hermano. Y lo que parezca bueno se va a dañar, se va a romper o va a desaparecer. Así que aquí está el Señor confrontándonos a nosotros el día de hoy, hermano. Si verdaderamente nosotros estamos permaneciendo en el Señor. Si la respuesta es no, o porque nos favorecemos, ¿verdad? Muchas veces, bueno, no perfecto, pero ahí vamos, más o menos. Eso no cuenta, hermano. ¿Es sí o no?
No hay in between. No hay gris, es blanco y negro. Quiere decir entonces, hermano, que de algo estamos siendo esclavos. Necesitamos libertad. Solamente le voy a leer lo que quiere decir libre. Y si usted lo quiere o lo necesita, usted va a venir conmigo al altar. Libre, cuando el Señor dice libre, hermano, es libre del poder y el castigo del pecado. Es libre del dominio de los apetitos y las pasiones pecaminosas. Es libre de un estado de calamidad y muerte. Eso es lo que lleva a la depresión profunda. Es libre del poder de la condenación por la ley de Moisés. O sea, ya el pecado, ya la ley no tiene poder sobre mí, porque entonces entro en la gracia de Dios. Vamos a estar de pie, iglesia.